Para Memoria Democrática tenemos 259.000 euros, 120.000 euros son para estudios y trabajos de investigación en otras empresas, 50.000 euros se destinan a transferencias e instituciones sin ánimo de lucro para actuaciones en memoria democrática, el resto para el personal y gastos corrientes. Nos gustaría que nos dijese cuál es el retorno que tiene para los ciudadanos esa partida. Yo creo que igual esa pregunta se la tendría que hacer a usted, a los ciudadanos que están buscando a sus familiares y que los tienen en las cunetas. Igual ellos le pueden contestar cuál es el retorno de esas partidas. Yo se lo pregunto a usted porque estamos hablando de presupuestos, por tanto, si usted me lo quiere contestar, perfecto. Pues gracias. yo me dirijo aquí y respondo por todos ellos. ¿Y cuál es el retorno, señora consejera? El retorno es hacer justicia y el retorno es que todas estas víctimas que están en las cunetas, que no queden en olvido. Y sobre todo, no nos olvidemos, señoría, de que tenemos una ley de memoria democrática que entró en vigor en el 2019 y es que por la que se rige este Gobierno hará de tomar medidas, acciones y sobre todo de elaborar los presupuestos, señoría. Muy bien, gracias, pero bueno, no se altere, señora consejera. Son antidemocráticos hasta con los fallecidos. ¿Y por qué? Si consideramos como válido ese retorno, resulta que solo existe para las familias de su misma ideología. Para los muertos de la otra parte no hay retorno ninguno porque a esos no los desentierran. Este es el auténtico escándalo que hay detrás de lo que hacen. Mucho postureo, pero cuando se trata de ser objetivo y aplicar partidas presupuestarias, solo tienen en cuenta sus afines, exactamente lo mismo que hacen en todos los ámbitos de la sociedad cuando quieren controlarlo. Se dejan en evidencia y abusan de los recursos sin ninguna vergüenza y eso, señora consejera, es inaceptable. Deberían de avergonzarse de presentar ante los asturianos unos importes de tantos millones que finalmente van a pasar sin pena ni gloria porque en su mayor parte son juegos numéricos que emborronan toda la realidad. No hay ni un solo euro que se destina a inversiones reales para los asturianos. Mucho gasto y subvención para difundir los delirios ideológicos, que es lo que contempla el presupuesto de la Consejería de Presidencia.